Buenas tardes a todos los asistentes a nuestro webinar. Por razones ajenas a la doctora Santos y a CIPSA, no será posible tener en vivo a nuestra expositora. Sin embargo, realizamos esta grabación hoy 23 de febrero para compartir con todos ustedes este importante tema. La doctora Mitzi Santos Monter es médico adscrito de cirugía torácica y asistencia circulatoria en el Centro Médico La Raza y médico adscrito a la División de Cirugía en el Hospital para el Niño Poblano. Se formó como cirujano en la UNAM y como cirujano cardiotorácico pediátrico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es médico, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca y del Congreso Mexicano de Cirugía de Tórax, entre otras. Doctora, le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente para dar todos los conocimientos en cuanto a una enfermedad muy rara como es la fibrosis quística. Espero que les guste esta presentación y como ustedes saben, aunque esta presentación no es en vivo, pueden mandar todas sus preguntas al correo electrónico y yo con mucho gusto las responderé. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, la fibrosis quística es una enfermedad rara en América Latina. Generalmente esta enfermedad se presenta en regiones de Europa o el norte de Estados Unidos. Eh, es una enfermedad rara, transmitida de forma hereditaria, de una forma autosómica recesiva. Como sabemos, tiene que haber dos portadores de la enfermedad para que se manifieste en un porcentaje, a veces hasta del 25% en las familias. Es una enfermedad multisistémica crónica grave que se origina como consecuencia de cambios en un gen que se encuentra en las membranas de las células y tiene alteraciones en el cromosoma 7, en el locus 7q31, que codifica esta proteína conocida como conductancia transmembrana CF. Sus abreviaturas en inglés se le conoce como CFTR, que es una alteración en las membranas celulares. Esta alteración, aunque pareciera que la membrana es muy pequeña y no tendría relevancia, la verdad es que da una enfermedad muy grave. La epidemiología, como les comenté, generalmente son los pacientes caucásicos, como el norte de Europa. En este mapita podemos ver la incidencia en negro, donde está lo más elevado, todo lo que es Europa, partes de Asia, Australia, Canadá, Estados Unidos. Las partes donde está más coloreado en gris no está tan, pues digamos que se puede presentar en pacientes de un caso en 9,000, como es América Latina, entre ellos México, Argentina, y Brasil. Y las partes en blanco no se han detectado casos de fibrosis quística. Esta enfermedad, como dije, el gen CFR es un gen muy importante que daña la membrana, provocando una alteración en el transporte iónico a través de esta membrana en diferentes órganos, y generalmente los órganos importantes como son órganos glandulares, los más importantes podemos decir que es el páncreas y el pulmón. Es una enfermedad que va progresando de forma obstructiva, progresiva, de forma grave, ya que esta membrana hace que no permita el transporte libre de lo que es los iones de cloruro y sodio, y causa deshidratación de las secreciones, que empieza a tener manifestaciones graves pulmonares y de otros órganos. La elevación de cloruro de sodio, debido a que no puede atravesar estas membranas, está aumentada en el 90% del sudor de los pacientes. Como dije antes, es una forma autosómica recesiva, por lo cual lo hace más rara. Es muy común una deleción de la fenilalanina en posición 50. Estructuralmente, esta glucoproteína, que es la CFTR, unida a la membrana, tiene una arquitectura de 12 hélices. En cualquier
eh, estructura de esas 12 hélices que pueda tener alteración puede condicionar la enfermedad de una manera leve a una manera grave. Esta proteína se expresa principalmente, como les dije, en pulmón, en páncreas, las glándulas sudoríparas, intestino, hígado, mucosa nasal y el tracto reproductivo. Esta glicoproteína funciona como una puerta estrecha que induce la formación de la membrana y una cavidad que se abre hacia el lado fuera de la célula. Esto permite el flujo de aniones como el cloro y el bicarbonato. En las vías respiratorias se regula también el pH para permitir que el cloro y el bicarbonato fluyan fuera de la célula. Además, provoca que el canal de sodio para transportar este ion adentro de la célula está alterado. El líquido normal de las vías respiratorias generalmente tiene un pH de alrededor de 7.01. Con esta alteración, pues empieza a ser más ácido ese pH. En la fibrosis quística tenemos 8 veces el pH más alto debido a la falta de secreción adecuada de cloro y bicarbonato. Tenemos varias clases dependiendo el daño de las hélices de esta glucoproteína. Puede ser una clase 1, que hay defecto de la síntesis de la glucoproteína CFTR, la clase 2, defecto en el procesamiento del tráfico intracelular, el paso libre de los iones. La clase 3, un defecto en la activación y la regulación de dicha glucoproteína. La clase 4, hay defectos en la conductancia. Clase 5, la reducción de la cantidad del paso de los iones. Y la clase 6, renovación acelerada. Esto nada más de las clases es el nivel del defecto que tiene la glucoproteína. En cuanto a la etiopatogenia, pues hay cambios en las presiones osmóticas de dichos órganos, como empieza a haber absorción o muy poca absorción de sodio y agua, lo que empieza a causar alteraciones en los pulmones, como viscosidad del moco y eliminación de este moco de la vía aérea. La fibrosis quística también produce obstrucciones en diferentes órganos, como les mencioné, debido a la misma deshidratación de la célula, causando problemas crónicos de dichos órganos. Bueno, la clínica de la fibrosis quística, generalmente el 45% de estos pacientes van a tener síntomas respiratorios. Son los más notorios debido a que las secreciones son muy viscosas y empiezan a adherirse en las paredes de los bronquios o de toda la vía respiratoria, que va condicionando obstrucción pulmonar, y esto va haciéndose crónico y deteriora totalmente la función pulmonar. Hay falla de medro, 28% de los pacientes se ven francamente desnutridos. Ilio meconial, debido igual en las membranas del intestino, las heces fecales son demasiado espesas y empiezan a obstruir forma intestinal. Hay ictericia por también daño en el hígado. Puede haber anemia, bueno, la desnutrición, como les dije, síndrome de mala absorción, debido a que todas estas secreciones empiezan a saturar las vellosidades del intestino y empieza a haber vómito por el ilio. Generalmente es un sudor francamente salado lo que tienen estos pacientes, diarreas crónicas por mala absorción de las grasas, insuficiencia pancreática, infecciones respiratorias frecuentes y tos con expectoración muy, muy viscosa. Puede haber algunos otros síntomas menos comunes, pero como la rinitis, sinusitis y la infertilidad. Hasta el 20% de los pacientes la presentan. Generalmente vamos a ver a estos pacientes que llegan con tos, sibilancias, neumonías crónicas, pacientes francamente enfermos con neumonías recurrentes en las salas de urgencia, que podemos sospechar la enfermedad cuando estas son muy recurrentes. Algunos pacientes tienen retraso mental, diarreas crónicas, prolapso rectal por el esfuerzo de evacuar, la piel salada, sodio bajo en sangre y cloro alto en sangre también. Entre los síntomas más graves son la pancreatitis, obstrucción intestinal que incluso
puede causar que se tenga que operar o se tenga que hacer colostomías en estos pacientes para realizar lavados frecuentes del intestino. Puede causar cirrosis hepática e hipertensión porta por la viscosidad y la obstrucción que puede causar en hígado. Está también documentado la esterilidad masculina porque presenta azoospermia. Presenta azoospermia y hasta el 20% de los pacientes pueden presentar esta variante. Generalmente son con concentraciones de cloruro más de 60 milimoles por litro. La clínica respiratoria es la más importante porque generalmente hasta el 80% de los pacientes lactantes y preescolares con fibrosis quística las van a tener y es una causa importante de mortalidad en estos pacientes con fibrosis quística. Generalmente son pacientes que tienen una tos seca repetitiva, respiran muy rápido, taquipnea, el tórax tiene deformidad en su cara anterior, generalmente son tórax en quilla, hay obstrucción bronquial con mucosas purulentas, incluso puede haber sangrado y en casos más graves el paciente puede observarse cianosis. Los senos paranasales también es un síntoma frecuente. Debido a la viscosidad de las secreciones se puede presentar una congestión nasal crónica con cefalea intensa debido a la sinusitis que da todas estas secreciones. La obstrucción de las vías respiratorias producen bronquiectasias, dañando totalmente los bronquios, y algunos pacientes con las formas más graves de fibrosis quística en la infancia no sobreviven o no sobrevivieron más allá de los 2 años. Los pacientes mueren principalmente por desnutrición, neumonías de repetición secundarios a neumonías de focos múltiples por bacterias totalmente resistentes a antibióticos. En la preadolescencia, el patógeno crítico de la enfermedad es la Pseudomonas aeruginosa, lo que hace su difícil erradicación y por lo tanto tenemos una morbilidad y mortalidad muy elevada. Algunos pacientes van a llegar adultos con una enfermedad pulmonar crónica, agregándose otros patógenos más peligrosos. En cuanto a los síntomas extrapulmonares, la verdad es que es muy poco frecuente que el paciente no tenga problemas pulmonares, pero en otros órganos pueden manifestarse más rápido en variantes más leves de fibrosis quística, porque solo el 4% tiene síntomas extrapulmonares y entre ellos están relacionados con el páncreas. Entonces, pueden tener mala absorción de lípidos en cuanto a lo intestinal, no se absorben las vitaminas, son pacientes totalmente desnutridos y el 85% de estos pacientes van a presentar insuficiencia pancreática entre el primer y segundo año de vida, cuando se presentan síntomas extrapulmonares. En cuanto a los síntomas extrapulmonares más importantes son el estreñimiento crónico, que tiene que hacerse un diagnóstico diferencial muy importante con otras enfermedades, como la enfermedad de Hirschsprung, que puede causar también obstrucción intestinal. La enfermedad de hígado también es una parte muy importante, ya que se puede presentar hasta el 15% de los pacientes que pueden causar cirrosis hepática, pero solamente pueden presentarla los pacientes que llegaron a la adultez o pacientes en la preadolescencia, es cuando es mayor la incidencia en cirrosis hepática. Otros síntomas son la trombosis venosa recurrente, ya que hay deshidratación de la sangre. Esto es más fácil que empiece a hacer trombos y tengamos trombosis importantes en miembros pélvicos que pueden causar una tromboembolia pulmonar a largo plazo. La anemia por una desregulación del mecanismo del hierro. También hay enfermedad ósea por deficiencia de la vitamina D, causando fracturas frecuentes.
la esterilidad, como lo habíamos comentado, por ausencia bilateral de los conductos deferentes, y las mujeres presentan infecciones genitourinarias muy frecuentes debido a la falta de lubricación o a la excreción de las secreciones. Pueden contribuir al 35% de subfertilidad por por defectos en el cuello uterino. El epitelio también promueve un moco cervical espeso y deshidratado que produce bloqueo de la entrada del cuello uterino. Y también se ha demostrado que las mujeres con fibrosis quística tienen una reserva ovárica más baja. El diagnóstico. El diagnóstico es muy importante detectar los pacientes con fibrosis quística. Generalmente, pues son pacientes que van a estar muy graves y que pueden tener problemas pulmonares muy, pues muy sugestivos de fibrosis quística. Sin embargo, tenemos que hacer el diagnóstico. Las pautas que se han dado en las fundaciones dedicadas a estos pacientes describen recién nacidos con enfermedad o que ya podemos diagnosticar la enfermedad cuando se tomen el examen estándar de oro, que son los electrolitos en sudor, cuando tenemos mayor a 60 milimoles por litro. Una vez que tenemos este test o esta prueba de los electrolitos en sudor por arriba de 60 milimoles, ya podemos deducir que es una fibrosis quística. Sin embargo, hay algunos rangos que negativos van a ser cuando tienen menos de 30 y sugerentemente o sospechosos cuando tengan de 30 a 60 milimoles por litro. Hay algunos estudios más inmunohistoquímicos, un poco más específicos, como la tripsina inmunoreactiva, que ayuda a diagnosticar esos pacientes que se encuentran en un nivel intermedio. Pero, sin embargo, la estándar de oro sigue siendo los electrolitos en sudor. Si estos electrolitos en sudor se encuentran de una forma intermedia entre 30 y 59 milimoles, la prueba se tiene que repetir 2 a 3 semanas más tarde. Otras pruebas como la nasal pueden ser realizadas, pero se tienen que hacer ya en laboratorios especializados y certificados como centros de fibrosis quística. También tenemos los criterios diagnósticos. En cuanto a los síntomas y signos, si tenemos al menos uno, ya podemos sospechar en la fibrosis quística, y cuando tenemos criterios radiológicos o analíticos, como en esta tabla, podemos decir que con tener solamente uno es muy sugestivo de una fibrosis quística y se tendrían que hacer todos los estudios. Los síntomas y signos, como ya lo habíamos platicado, pues hay cambios en las secreciones, en tos crónica, vómito, diarrea, anorexia y fiebre mayor de 38 grados, con cultivos sugerentes de neumonías de repetición. Así como en los criterios radiológicos, pues radiografías sugestivas de hipertensión pulmonar, espirometrías con obstrucción pulmonar y deterioro de la función pulmonar, con solo tener por arriba del 10% en los últimos 3 meses o datos de atrapamiento de aire, ya es sugestivo de una fibrosis quística. La función pulmonar se deberá de evaluar una vez que ya se tiene el diagnóstico de fibrosis quística. Se va a tener que realizar espirometrías continuas por lo menos entre 3 y 6 meses para ir vigilando el daño pulmonar progresivo, así como radiografías o tomografías pulmonares por lo menos cada año para buscar enfermedad pulmonar como bronquiectasias o datos de hipertensión pulmonar. Debido a que es una enfermedad rara, el tratamiento debe de ser exhaustivo y de forma multidisciplinaria, que va a involucrar tanto al paciente así como el apego a la familia mientras esté en la etapa de pediatría para mejorar la supervivencia. Los 4 pilares del tratamiento son los antibióticos, la fisioterapia respiratoria, una nutrición adecuada y el ejercicio físico. En cuanto a la fisioterapia, va encaminada totalmente a mantener las vías respiratorias libres de secreciones a través de técnicas y esquemas que pueden ser combinados o que se dividen en diferentes grupos.
Aquí podemos ver los 4 pilares del tratamiento, que es los antibióticos, la fisioterapia respiratoria, la nutrición y el ejercicio físico. En cuanto a la fisioterapia, se busca de manera con cambios de posición, con algunos aditamentos que causen vibración para que despeguen las secreciones viscosas de los pulmones. Esta acumulación de secreciones tiene que ser totalmente drenada diariamente y dependiendo qué tan viscosas tengan las secreciones, se tiene que repetir hasta cada 2 horas para lograr la limpieza de la vía respiratoria. Las técnicas varían y dependen de la edad del paciente. En niños menores de 3 años tiene que haber técnicas de drenaje postural, poniéndolos de lado, incluso boca abajo, para empezar con unas palmopercusiones y despeguen esas secreciones. En pacientes mayores de 6 años enseñan manejo donde ellos solitos empiezan ya a drenar ese tipo de secreciones, ya sean con lavados nasales o la ingesta o hidratarse, mucho más común. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es un poco de la fisioterapia pulmonar. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Ok. El tratamiento también es muy importante, el deporte. Entonces, la actividad física con actividades que estimulan el entrenamiento respiratorio, como aquellas que tienen que ver con la natación, el ciclismo, el atletismo, que causan un movimiento de la pared torácica, va a ayudar a que se despeguen todas esas secreciones. El ejercicio influye en la calidad de vida y la sensibilidad y la resistencia a las infecciones pulmonares. Hay otro tipo de manejo con algunos aditamentos, ya sea con mascarillas, con presión positiva para despegar las secreciones, dispositivos como ultrasonidos que envían vibraciones y despegan esas secreciones viscosas, y algunas compresiones torácicas, palmopercusión, ventilador en las noches para mejorar ese movimiento de secreciones. Estos son algunos aditamentos. En cuanto a la terapia farmacológica, pues se utiliza salbutamol para vasodilatar o broncodilatar los bronquios y ayudar a la salida de secreciones. La alfa-dornasa per se va a hacer que esas secreciones se hagan menos viscosas y que ayude junto con la fisioterapia para drenar la vía aérea. También la solución salina tiene que estar hipertónica para lavar toda la vía aérea y drenar todas estas secreciones. La finalidad es tener las vías respiratorias libres de secreciones. Esto nos va a ayudar a que tengamos libre de infección y a drenar todo lo que es la vía respiratoria. El tratamiento generalmente siempre van a ser antibióticos cuando ya tenemos un problema de neumonías crónicas, sobre todo en pacientes contaminados con Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria mortal para estos pacientes, y generalmente en pacientes que tienen una enfermedad crónica grave, se utiliza ciprofloxacino, ceftazidimina, algunos aminoglucósidos intravenosos o algunos antibióticos de amplio espectro que son necesarios colocar intravenosos hasta por 21 días en hospitales de tercer nivel generalmente. La influenza también es importante erradicarla. Generalmente estos pacientes con penicilinas o cefalosporinas de tercera generación están cubiertos. El tratamiento de la nutrición es muy importante. Necesitan tener un índice de masa corporal por encima del percentil 50, porque esto ayuda a disminuir el deterioro de la función pulmonar. Mientras el paciente esté más desnutrido, va a ser más difícil drenar la vía aérea y va a haber mucho más complicaciones de neumonías mortales. Generalmente el tratamiento se lleva en conjunto. Hay muchas fundaciones actualmente a nivel mundial y en cada país, en cada estado, existen centros especializados o fundaciones especializadas en fibrosis quística que ayudan a estos pacientes con el manejo
sobre todo los antibióticos y algunos aditamentos para ayudarlos a tener una sobrevida y el aspecto psicológico. Como es un paciente crónicamente enfermo que va deteriorando su función pulmonar, estos pacientes generalmente acabarán en un trasplante pulmonar, por lo cual se debe de contar con un hospital de tercer nivel donde sea posible tener la opción a un trasplante pulmonar. Actualmente en México son pocos centros que tengamos para trasplante pulmonar, uno de ellos está en Monterrey y en siglo XXI. Generalmente estos pacientes que se proponen a trasplante pulmonar van a ser pacientes mayores de 18 años con una función pulmonar menor al 50% del valor que tenía y rápidamente progresiva, dos periodos que requieran antibióticos de amplio espectro intravenosos por año, que hayan tenido hemoptisis masiva por arriba de 250 mililitros, que hayan requerido o que hayan estado en la terapia intensiva y que tengan un índice de masa corporal menor de 18, pacientes desnutridos, o un ecocardiograma con evidencia de disfunción ventricular o datos de hipertensión pulmonar secundaria a la fibrosis quística. Las conclusiones, bueno, la fibrosis quística es una enfermedad rara en América Latina que tenemos que saber que existe y que tenemos que tener pues pensar que puede ser una fibrosis quística por todos los signos y síntomas que puede presentar. Es una enfermedad grave que necesita un manejo multidisciplinario y un tratamiento lo más pronto posible para favorecer la supervivencia de estos pacientitos. Es importante tener el diagnóstico oportuno y tener un centro de tercer nivel para asegurar y alargar la esperanza de vida de nuestros pacientes. Actualmente hay nuevos tratamientos. Hay un medicamento que está ya regulado en España que sobre todo actúa en el gen transmembrana, en la glucoproteína, y haciendo esto o mejorando esa glucoproteína, entonces mejoran todos los síntomas porque normaliza la membrana celular. Esto apenas tendrá 1 año o 2 años que salió en España. Esperemos que pronto venga a América Latina. Muchas gracias. Doctora, agradecemos mucho su interesante conferencia. Asimismo, agradecemos a los asistentes a nuestro webinar. Les recordamos hacer llegar sus inquietudes y preguntas a la doctora y nosotros las esperamos en nuestra próxima transmisión. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.